Pues que Dios les bendiga a todos, verdades bíblicas una vez más en este lugar, en esta clínica donde Dios nos ha permitido estar nuevamente. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, les da la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Ahora, queridos amigos, hermanos en la fe, queremos tocar un tema importante, un tema de decisión, de convicción y decisión. ¿Por qué? Porque tenemos, como creyentes en Dios, tenemos nosotros que entender el pecado a su toda plenitud, para poder renunciar a todas las áreas de pecado. Lo tenemos que hacer para poder ser ¿qué? Libres, porque el diablo te va a engañar en todas las áreas, espiritual y física. Acuérdate lo que el diablo quería ahí en el capítulo 4 de Mateo, tentar al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor salió de un ayuno de 30 días, ¿verdad? Y el diablo quería tentarle con el alimento físico, porque sabía que tenía hambre el Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo el diablo? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí sáciate. Acabo, el alimento físico lo necesitas ahorita. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo? Escrito está. Por eso tenemos que mencionar la palabra, la Biblia, siempre. Siempre, siempre, siempre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, ¿y qué enseña esa parte? Lo que ya hemos dicho, que el alimento físico es importante, sí, sí, pero es más importante el alimento espiritual. Es más importante el alimento espiritual. Y ya después, por consecuencia, el alimento físico. Ahí está. Pon en orden lo que debes de poner en orden. Como lo dice el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entiéndanlo. En el amor de Dios, se lo digo, entiéndalo espiritualmente. Porque amar a Dios es amar todo lo que Él genera, todo lo que Él es. Y usted no puede amar lo secundario, que es donde la mayoría de gente falla. Amando lo secundario primero y después querer amar a Dios. Para usted va a ser imposible hacer eso. Porque si está situado en la carne, en los deseos de los ojos, va a fracasar sencillamente. Vamos a fracasar. Pero si nosotros primero amamos a Dios, conocemos su palabra y todo el consejo que Él nos da a nosotros, vamos a ser libres, vamos a ser hijos con conocimiento pues de su palabra y también vamos a ser hijos triunfantes, llenos de éxito, alegría y gozo, así nomás. Qué hermoso es eso. Por eso debemos de empezar a caminar de la manera correcta, como le decía al compañero. Tenemos que amar a nuestro Dios a través de su palabra, conocerlo. Porque la Biblia es el alimento para el creyente. La Biblia, ¿verdad?, es el manual de vida para el Hijo de Dios. Es el que nos va a enseñar a vivir correctamente. Y si no lo hacemos así, vamos a vivir nosotros bajo nuestra capacidad, que es corta. Y vamos a tratar de vivir bajo nuestros deseos y nuestras opiniones. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A la derrota, al fracaso. Ahí está. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí está. Entonces, importante que nosotros entendamos esto para poder renunciar. Hermano Rafa, entonces, ¿a qué quiere usted que renunciemos? Usted tiene que hacerse esa gran pregunta.
¿Qué puerta abrió del mundo para que cayera? ¿Acaso fue el cigarro? ¿Acaso fue la marihuana? ¿Acaso fue la metanfetamina? ¿Acaso fue el cristal? ¿Acaso fue el alcohol? ¿Acaso fue el odio? ¿La homosexualidad? ¿El lesbianismo? ¿La falta de perdón? ¿La brujería? ¿La hechicería? Etcétera, 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 etcétera. Pues a eso es lo que usted tiene que renunciar totalmente y cerrar esa puerta para que Dios pueda bendecirle su vida y pueda llegar a ser un hijo o una hija de Dios. Solamente así. Si acaso hubiese una pregunta, le diría yo a usted, no se preocupe, porque usted a lo mejor llegó a Cristo sin el conocimiento de la palabra. Y usted me va a decir, ¿cómo, hermano? Pero yo no conocía de Cristo y me metí en las drogas y el alcohol. No hay problema. Dios le va a perdonar eso, siempre y cuando a esta altura se capacite en Dios, le entregues tu vida para que aprendas a vivir de una manera correcta. Esa es la clave. Y eso es lo que tú debes de aprenderte, inclusive esta cita de memoria, primera de Juan 1:9. La tienes que conocer para que sea un modo de defensa. Que dice, hermano Rafa, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Entonces hágalo. Vaya con Dios. Vaya con Dios, arrepiéntase de todos sus pecados, pídale perdón y si lo hace de corazón, Dios le va a limpiar a usted sus pecados. Y usted se va a sentir, va a ver usted, créame, más ligero, sin ninguna carga. Y si por ahí el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, viene y le quiere echar en cara esto, usted dígaselo, diablo, ya no tienes parte ni suerte en mi vida. Le entregué mi vida a Cristo, así que, órale, diablo, lárguese de mi vida. Ahí está. Con esa autoridad en Dios. ¿Me explico? Así lo debe de hacer usted. Porque el diablo no tiene ninguna capacidad de acusarle. Ni ninguna autoridad para acusarle. Y si usted busca el amor de Dios, Dios se lo va a otorgar. Por eso así lo dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda. Bueno, ya lo sabe usted, pero quiero quedarme ahorita a enfocar este punto. Dice, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda. Ya ves, por eso tenemos que agarrarnos de Cristo para no perdernos. Pero tenemos que aprender el Evangelio, esas noticias nuevas para nosotros. Ese es el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer para no perdernos. Claramente que este continente americano se descubrió hace 500 años por los españoles. Metieron una religión, mas no la salvación. Y esa religión está contaminada con enseñanzas de los hombres. Créase así, querido amigo que me está viendo usted por estas redes. Es la verdad. Por eso tenemos que situar todo esto con las Escrituras, para que Dios nos haga libres. Y Él mismo, el Señor Jesucristo, lo enseñó y así está escrito. Juan capítulo 8, versículo 30, 31 y 32. Y Jesús les dijo a aquellos que habían creído en Él, fíjese, y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra, ahí está, no les dijo la religión, les dijo mi palabra, porque claramente el judaísmo es para el pueblo de Israel. Ahí está, pero nosotros somos gentiles. Nosotros no alcanzábamos la salvación hasta que a través de que el pueblo judío rechaza a Cristo, viene la salvación para nosotros los gentiles. Así de sencillo.
Entonces por eso Jesús les dijo así a los judíos: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está. Hermano, ¿cuál es la verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Y usted tiene que conocerla para que haga lo que Dios le dice allí. Ahí está. En el nombre de Cristo Jesús. Ahí está la clave, jóvenes. Ánimo. Conocer la palabra para después hacer la palabra. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Conocerla y después ponerla en obra. Y hay mucha cita bíblica en esto. El Señor Jesús lo practicó, lo dijo, reprendió también a los judíos. Porque le reprendió a ellos eso. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que haga ¿qué? La voluntad de mi Padre. ¿Por qué lo dice, hermano? Porque había muchos hipócritas, mentirosos, religiosos, que se declaraban ellos hijos de Dios, pero eran hipócritas, falsos. Ahí está. Hay mucha cita bíblica que nos puede referir a esto. Por eso usted y yo tenemos que ser doctrinados por Cristo, únicamente el Maestro, nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Él es el único que a través de su palabra nos debe de enseñar para vivir correctamente. ¿Me explico? ¡Ánimo! Entiéndalo. ¡Ánimo! Y sabiendo esto, tenemos que entender lo que dice Juan 10:10. No se me duerma. Luego el diablo le quiere dormir para que no escuche el poder de Dios. Juan 10:10 dice la Escritura: el diablo vino para hurtar, matar y destruir. A eso vino el diablo, entiéndalo. Ahora le voy a decir una cosa: vino a destruir el mundo entero, a la humanidad, porque este ser odia al ser humano, porque nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Ahí está. Por eso Dios odia esto. Como a este lo lanzaron del cielo, quiere que Dios nos destruya también a nosotros, y este nos quiere aventar más. Entiéndalo, entiéndalo. Por eso lo debe de comprender plenamente usted. Usted lo debe de comprender plenamente. Mas sin embargo, enseguida el Señor dice: mas yo he venido, dice Cristo, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ahí está. Señores, entiéndanlo espiritualmente, no nomás mental, no nomás físicamente. Entiéndanlo espiritualmente. Dice Cristo Jesús: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Es decir, ustedes se van a dar cuenta de que están viviendo en orden, y que el orden les trae a ustedes bendiciones. Les trae a ustedes una nueva naturaleza, que el respeto, la disciplina, la libertad correcta les van a traer a ustedes bendiciones totales de Dios. Y eso es lo que usted tiene que llegar, hasta el punto de llegar a la santidad, lo que Dios quiere. Hermano, pero ¿lo podemos lograr? Sí, lo podemos lograr. Lo vamos a practicar en la tierra y remataremos en el cielo cuando estemos en la presencia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entiéndalo. Pero usted debe de tener esa mira de llegar a la victoria en Cristo Jesús. Es lo que se debe usted de poner como misión, como propósito. Llegar a la victoria. Levantarse. Poner ese propósito en su vida. Yo voy a ser sana en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a ser sano, hijo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y voy para allá. Y tengo que dejar todo el pecado atrás para ir a correr a los brazos de mi Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Y no entorpezca su camino. Deje atrás todo
lo que se llama pecado. Y deje a Dios que le ilumine a usted. Me decía usted, oiga, es que yo no sé cómo orar. Habla con Dios, eso es la oración. Así como hablas con tu tía, tu tío, tu mamá, tu papá, habla así con Dios. Abre tu corazón. Si nunca lo has hecho, experimenta. Empiézalo a hacer. Que el diablo no te quite ese regalo de parte de Dios. Experimenta, platícale a Dios. ¿Quién más sabe tus cosas más que Dios? Pues claramente que sí. Platica, como lo dice, lo enseña el Señor Jesucristo ahí en el capítulo 6, verso 5 de Mateo. Por eso tenemos que ir siempre a la Escritura, porque Cristo nos va a educar como Padre, como Maestro. Él nos va a educar a vivir bien. Sí, Señor. Ningún hombre puede hacer eso, nadie, más que solamente Cristo Jesús. Entonces por eso tenemos que leer para que le creamos a Dios. Por ponerle un ejemplo, ¿verdad? El Señor ahí nos aplica y nos enseña que seamos como la sal de la tierra. Esta sal que le da sabor a los frijolitos, le da sabor. Y nosotros que nos semeja eso el Señor, que seamos para la demás gente, que seamos de bendición para las personas que nos rodean. Pero de bendición, ¿en qué manera? En ser respetuosos, en ser educados, en ser verdaderos hijos de Dios y seres humanos. ¿Ya ve? Eso es lo que tenemos que ser, el reflejo para otra gente que vive en pecado. Que vean que nosotros no vivimos en pecado y en obediencia a Dios. ¿Quién quiere ser de esos? Amén. Pues amén. Amén. Después nos dice que seamos como la luz. Esa luz no puede dejarse abajo del mueble, del escritorio. Tiene que estar puesta encima, en la habitación, encimita, para que alumbre a toda la gente. Así es, y así nos semeja el Señor para que nosotros seamos para la gente que nos rodea. Ya ve qué hermoso es aprender. Pero usted primero necesita ser alumno de Dios, aprender la disciplina de Dios, el evangelio de Dios. Lo aprenda y después lo experimente en carne propia. Sí, Señor, no nomás lo sepa, sino que usted viva el evangelio de Cristo. Y después que sea ejemplo para los demás, para aquellos que no viven. Por eso hay pecado en la tierra, en la humanidad. ¿Por qué? Porque siguen mal los deseos de la carne, siguen mal los deseos del mundo, siguen mal los deseos del diablo. Y a todo lo malo le llaman bueno. Oye, hermano, a ver, díganos cómo qué. Sí, porque mire, la cajetilla de cigarros, ¿qué cree? O sea, allí, habiendo visto esto, ¿verdad? Dice, este producto es nocivo para la salud. Produce cáncer. Produce cáncer. Y viera cómo se vende. Más que la leche, más que el pollo, más que el frijol, más que la tortilla. Vea nada más el engaño del diablo. Cómo se vende aún. ¿Por qué? Porque el mismo diablo lo dice, ¿eh? Aunque le pongan eso a la cajetilla, estos son míos, por eso los tengo bien esclavos. Sí, sí, Señor, así es. Óiganlo, aquellos que fuman, esto les va a acarrear muerte, cáncer. Ya lo dije, ahí está. Y la gente hasta en pose se ponen, agarran el cigarro, ay, hasta en pose. Ve nomás, a lo malo le llaman bueno, a ver, échale. A las gente les digo, vengan a estudiar la Biblia. No puedo ahorita no puedo, tengo cosas que hacer. Ve nomás, le dan la espalda a Dios. Pero no se dijera para borracheras, orgías. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos que aprender la palabra de Dios. Nos dice el Señor que aprendamos a perdonar a nuestros semejantes. Lo tenemos que hacer, hermanos, porque si queremos que Dios nos perdone los pecados que tenemos, así mismo tenemos que perdonar a las otras personas que no conocen de Dios y que necesitan el perdón nuestro.
porque estaban ciegas, igual que nosotros. Así nos dice el Señor también en su palabra, que no pongamos nuestros ojos sobre las riquezas, porque estas puedan ser robadas por los ladrones. Y nos pide el Señor que más bien hagamos riquezas, ¿dónde? En el cielo, donde no vendrá ladrón allí. Hermano, ¿qué nos enseña con esto? Que hagamos buenas obras por los perdidos, por los que están en los hospitales, los que están en las cárceles. Esas son las buenas obras después de ser un buen cristiano. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Entonces el Evangelio de Cristo, hermano, no nomás lo debemos de saber, lo tenemos que practicar a diario. Y si allí en Génesis capítulo número 1, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo castiga a Adán, a Eva y también al diablo, ¿verdad? Me he hecho yo esa pregunta de que ¿por qué no lo destruyó al diablo así en ese momento y se acabó la historia? Yo me hice esa pregunta y muchas veces me la he hecho. Oiga, ¿y por qué no lo castigó allí de una vez y rápido se acaba el asunto? Porque tanto los demonios estos, los ángeles caídos, estaban viendo el panorama, como también los ángeles que quedaron estaban viendo. Y lo que Dios quiere que aprendamos es que el pecado nos va a traer la muerte, nos va a traer malas consecuencias. Y esto lo tenemos que aprender y también experimentar. Y yo puedo preguntar al público presente: ¿el pecado te hizo feliz? No. Que quede claro. Que Dios los bendiga a todos y los que contestaron atrás de la cámara. No, señores, el pecado no puede hacer feliz a nadie. Entiéndalo. Y eso es lo que tenemos que meter en nuestra cabeza. Quitarle al diablo este taller para meter el de Cristo. Para que Cristo Jesús sea el que gobierne nuestra mente. Nos haga nuevas criaturas y nos haga hijos de Dios. Hermano, ¿qué no lo somos ya? No. Somos creación de Dios. Génesis capítulo 1. Y hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hermano, y entonces yo quiero ser hijo de Dios. Pídalo y búsquelo y decídase usted, porque la decisión es suya. Es decir, a ver, ¿quién quiere ser hijo de Dios? Ah, bueno, pues amén. Si lo hacen todos, decídanlo todos. Así, escúchenme, así lo dice la Escritura. Juan 1, 9, 10, 11 y 12. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le reciban, a los que crean en su nombre. Ahí está la clave. A los que crean en Cristo Jesús, les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Y vamos a ser hijos de Dios espirituales, no carnales. Entienda esto también. En el verso que sigue así lo dice. Mas estos no son de carne ni de sangre, sino voluntad de Dios. Ahí está. ¿Ya ves? Entonces, querido hermano, querida hermana, los que nos ven a través de las redes, si usted quiere ser hijo de Dios, la decisión es de usted. La decisión es personal, pero tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya lo dije. Tiene que apartarse de todo lo que se llama pecado. Porque esas son las áreas donde domina el diablo, así de sencillo. Sí. Un ejemplo, ¿cómo no? Con todo gusto. Sí, pero la Biblia, querido hermano, querido amigo, la Biblia, la palabra preciosa de Dios, no me dice que fume. Ay, ahí está. Esa lo dice la Biblia del diablo. Ahí sí dice, en la Biblia, en esa Biblia del diablo, sí dice fuma.
La Biblia de Dios no me dice que me drogue. No, querido amigo. Esa la encuentras en la Biblia del diablo. Allá sí. En la Biblia de Dios no dice que me tatúe. No, Señor, eso dice en la Biblia del diablo. Allá sí dice eso. Porque Levítico, discúlpeme, ahí dice no te harás tortura ni rasguño en tu cuerpo. Yo, Dios, Jehová. Ahí está. Y así le puedo seguir diciendo. En la Biblia de Dios no me dice que mate, que adultere, que diga groserías. Eso lo dice en la Biblia del diablo. Que quede claro. Y el Señor Jesucristo lo reprendió fuertemente. Capítulo 8, versículo 44. Ahí está. El Señor Jesucristo se los dice a los judíos, pero también es para nosotros. Porque les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las cosas que éste practica, ustedes las hacen. Este ha sido homicida desde el principio, puesto que no ha permanecido en la verdad. Ahí está. Ahí está la respuesta. A mi Cristo Jesús sea la gloria. Amén. Ahí está. Entonces usted debe de, hermano, si usted quiere tener vida eterna, despídase ya del pecado. Renuncie a todo el pecado que ha cometido. Pídale perdón a Cristo. Señor, yo tomé, yo me drogué, yo me tatué. Pídale perdón a Dios para que el diablo le quite y le rompa al Señor Jesucristo esa cadena, atadura que tiene en el cuello. Debe de renunciar a todo pecado, a todo pecado. Renunciar para que usted pueda ser libre y verdaderamente tenga una vida nueva, limpia, eficaz. Reconozca lo que le estoy mostrando. Dios le ama, Cristo le ama, queridos hermanos. ¡Ánimo! Les voy a decir una cosa de parte de Dios. Dios les ama. ¡Ánimo! Dios les quiere. ¡Ánimo! Si el diablo les dice lo contrario, no le hagan caso. Dios les ama a ustedes. Cristo Jesús murió en la cruz por todos ustedes. ¿Para que qué? Para que ustedes sean sus hijos. La decisión es de usted. A lo mejor usted me va a preguntar, hermano, yo me siento sucia delante de Dios y hice algo malo. No hay problema, hermana. Dios le perdona para que usted sea una hija nueva. ¿Quiere eso? ¡Ánimo! Trabaje eso. ¿Quiere usted eso? ¡Ánimo! Trabaje eso. No le haga caso al diablo. Apártese. Apártese, renuncie a todo lo que se llama pecado. Entre en oración fuertemente. Lea la palabra de Dios. Y si puede ayunar, adelante. Porque usted tiene que dejar menguar la carne. ¿Qué quiere decir eso, hermano Rafa? Debilitar la carne para fortalecerse en el espíritu. Esa es la manera de llegar a la victoria, queridos hermanos. Renuncie a todo lo que se llama pecado. Renuncie para que usted pueda experimentar una vida buena, nueva y diferente. Dios les bendiga a todos los que nos han escuchado. Dios les guarde. Trate de compartir estos videos que lo hacemos de todo corazón, dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.